Y bueno, Diego, por ahí se te prendió tu cámara. Veo un ventilador. Seguramente estás acostado en tu cama. No, estoy en el comedor. Ah, bueno. Es cierto. Bueno, dije, este todavía está dormido. No, no te creas, es broma. Bueno, ¿cómo se llama? Vamos a comenzar. Sale, poliedros. Poli significa muchos, edros caras. Entonces, son figuras de caras planas. Esa es la característica más importante para identificar los poliedros. No deben de tener ninguna parte, ninguna sección curva. Por ejemplo, lo que son cajas, eh, digamos, cualquier tipo de estructura como un escritorio pudiera ser. Un escritorio es un ejemplo de poliedro, siempre y cuando no tenga por ahí una parte curva. ¿Qué no son poliedros? Esferas, conos, cilindros o cosas que se le parezcan. Por ejemplo, una rampa curva, eso no sería un poliedro. ¿Sí? Ahora, solo hay, bueno, la primera parte es elementos de los poliedros, o sea, sus partes. Tenemos los vértices, que son los puntos, aristas, que son las líneas, ¿sí? Y por acá nos mencionan otras cosas adicionales que no se las ponen en la figura. Entonces, ahorita vamos a estar utilizando muchísimo el navegador de internet para completar esto. Ángulo diedro es el ángulo que se forman entre dos caras, ¿sí? Entonces, para encontrar, ahí en su libro fallaron en eso, no les pusieron el ángulo diedro. Entonces, siempre que tengan una duda o no venga algo en el libro o simplemente ustedes quieren alimentar, satisfacer la curiosidad de una palabra que no tienen la menor idea de qué es, vayan a Google, se meten a imágenes, y no más que mi internet anda lento, denle poquita chance y así escriban lo que se acaban de encontrar que no sepan qué es. Por ejemplo, ángulo diedro. Entonces, el ángulo diedro es el que se forma entre cualquier par de caras. Y aquí les ponen algunos ejemplos de ángulos diedros, ¿no? Puede ser un ángulo agudo, puede ser obtuso, puede ser recto. ¿Sí? Un ángulo llano pues no contaría porque sería como la misma cara. Entonces, el ángulo diedro es el que ustedes encuentran entre dos caras del poliedro. ¿Sí? Regresando acá al libro. Ah, qué llevada, Michelle. Te voy a acusar con tus tías. Este, bueno, eso yo no lo dije, lo dijo Michelle. Entonces, los ángulos diedros de un cubo, todos son de 90 grados. ¿Sí? Ahí se debe de alcanzar a ver bastante fácil. ¿Sí? Los ángulos que existen entre todas las caras son de 90 grados. Ahora, vamos al ángulo poliédrico. El ángulo poliédrico es una cosa, la verdad, un poquito complicada. Es el que se forma entre tres caras con el vértice. Entonces, el ángulo poliédrico en realidad viene a ser una cosa en matemáticas que le llamamos ángulo sólido, que es un ángulo en dos dimensiones. Entonces, nada más vamos a ver qué no vamos a trabajar con ellos. Yo los ángulos sólidos los empecé a trabajar hasta que estuve en la carrera. Entonces no me imagino que los vean en ningún nivel de bachillerato, además hasta donde se no se ocupa. Entonces, ángulo poliédrico. Ojo, no es algo difícil de entender del todo, pero bueno, más que nada es falta de tiempo. Entonces, esta figurita aquí les muestra todos los elementos. Esta me agrada mucho más. De hecho, vamos a copiarla y vamos a ver si la podemos. Nunca me ha dejado. Ahí está. Entonces ahí les pongo la figurita. Esa figurita, imprímenla, dibújanla, pónganla ahí al lado de su libro. Entonces el ángulo poliédrico es como un ángulo en tres dimensiones. De hecho, esta imagen ilustra bastante bien cómo es un ángulo poliédrico. Vean que es como una especie de esferita, ¿no? Pero bueno, mucho ojo. Esto nada más es para su cultura general. No es algo que les vayamos a evaluar. Pues como ustedes bien verán en su libro, ni siquiera vienen estas ilustraciones. Entonces ahí para que no se queden en el aire, yo se los menciono. Entonces antes de proseguir, vamos acá con algunos comentarios. Los poliedros son como mis tías. Está bueno. Vamos a ponerle el me encanta.
Maestro, no sé si sea, pero se escucha muy trabado. Muchachos, si se, toda la clase se está grabando, pero si... Ah, ya vi que se está trabando. Alguien por ahí, eh, confírmeme si ya se escucha mejor o se escucha igual o peor. Se escuchaba mejor. Ok, entonces, sale, muchas gracias. Y bueno, ahí les pegué esa figurita. En esa figurita se resumen todos los elementos que vienen a ser estos, ¿sí? Aristas, vértices, caras, ángulos diédrico y poliédrico y las diagonales, ¿sí? Ahora, su libro, la verdad, viene bien incompleto en este tema. Y bueno, eso es, o sea, eso es positivo porque quiere decir que no les voy a evaluar tanto. Sin embargo, aquellos que tengan intereses en estos temas, les voy a compartir por ahí en el transcurso de la tarde un material en PowerPoint. ¿Sí? No voy a hablar aquí de las aplicaciones que trae esto. O, bueno, nada más vámonos en orden, ¿no? Poliedros regulares. Los poliedros regulares solamente son 5, no existen más. Es imposible que se cree un poliedro regular a menos que no sean estos. Entonces, estos 5 hay que aprendérselos de memoria. También se les llaman sólidos platónicos. Sí, ahí les voy a poner el nombre. Sólidos, sólidos platónicos. ¿Por qué son los poliedros regulares? Todas sus caras son idénticas y todos sus lados son idénticos, todos sus ángulos diedros y poliédricos son idénticos. ¿Sí? Y solo se puede lograr en el tetraedro. Se llama tetra porque es 4, es una figura de 4 lados, se forma con 4 triángulos equiláteros. El hexaedro, hexaedro es la manera elegante de decir cubo, 6 caras idénticas, se hace con 6 cuadrados. Perdón. Octaedro se hace con 8 triángulos equiláteros. Dodecaedro se hace con 12 pentágonos regulares, ¿sí? Y el icosaedro se hace con 20 triángulos, ¿sí? Entonces, estos son los sólidos platónicos. Hay unos aspectos históricos bien bonitos e interesantes sobre estas 5 figuras. Resulta que Platón en su momento y dio toda una especie de cosmología, le llamamos la cosmología platónica o el universo de Platón. Y lo que establecieron muchos de los filósofos de la antigua Grecia es que a cada una de estas figuras se le otorgaba un elemento. Entonces, el tetaedro se le otorgaba el elemento fuego, el cubo o hexaedro se le otorgaba el elemento tierra, el octaedro el elemento aire, el dodecaedro representa todo el universo, ¿sí? Por ser como la figura más esférica, más amplia, y el icosaedro representaba el elemento agua. Entonces, desde la antigua Grecia, a estas figuras la gente le atribuía propiedades mágicas, cosa que obviamente es falsa, ¿sí? A todas esas cosas que son así medias matemáticas mezcladas con místico, con cosas místicas o religiosas, se le conoce como pseudociencia. No es que esté mal tener esas creencias, ustedes pueden ser libres de tener ese tipo de creencias, pero sí hay que ser bien cuidadosos porque normalmente la gente que tiene ese tipo de creencias pues es susceptible a que la engañen, la embauquen o se enrede ahí con algún charlatán. Sí, entonces sí sean muy cuidadosos con estos temas, pero bueno, la parte histórica da mucho para hablar. Hay muchísima literatura que está basada en estas ideas. Probablemente por ahí hayan escuchado hablar del libro de la Divina Comedia. Entonces, el universo de la Divina Comedia, en donde Dante y Virgilio van del infierno al paraíso, van del infierno al purgatorio hasta el paraíso, está basada en todas estas ideas cosmológicas. Entonces, se creía, el universo platónico es más o menos esto, se creía que, que nuestro mundo estaba constituido de esta manera, ¿sí? Hay una imagen más interesante, es esta, ¿sí? Y de alguna manera aquí está la Tierra en la parte central, aquí están todos los elementos conteniendo a la Tierra, y luego estas ideas fueron, en la época medieval, pues fueron decantando a este tipo de cosas, donde la tierra está en el centro, luego tenemos el agua, luego tenemos el aire, luego tenemos el fuego, ¿sí? Por eso aquí están contenidas todas las figuras. Y luego Dante agarró estas ideas para escribir su libro pensando que
De alguna manera el infierno estaba bajo la tierra, estaba en el centro. Luego vas caminando por los círculos del infierno, llegas ahí al purgatorio. El purgatorio es como el paso entre, ¿cómo se llama?, entre la tierra y el cielo, y luego llegabas al cielo, que estaba constituido de 7 partes. Y hay un montón de mística y de materiales ahí bastante extensos, que eventualmente se han transformado en literatura o en entretenimiento. Eventualmente van pasando los años y, por ejemplo, con estas mismas ideas se han diseñado videojuegos. Si alguien ha visto por ahí a los Caballeros del Zodiaco, eh, lo menciono porque, bueno, es de las series que en algún momento vi cuando era más niño. Por ahí andaba la última parte de la serie que se llama la saga de Hades, ¿no? Que más o menos ahí van pasando por el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces todo eso a su vez está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, si aquí tenemos gente que quiere hacer videojuegos, buenas historias, literatura, hay que conocer la parte histórica del desarrollo de la filosofía y de la matemática. Les va a dar muchos elementos creativos para que ustedes puedan agregar a sus historias. Entonces son de esas cosas interesantes que tiene la matemática. Todas estas cosas pues obviamente no las vamos aquí está la tierra, el infierno y el cielo. Todo este tipo de cosas no las vamos a poder discutir aquí en detalle. Hay mucho que decir, pero bueno, nota final, nada de esto viene en su libro, ¿eh? Entonces ahí es muy fácil que busquen la información. Cosmología platónica, cosmología medieval, ¿sí? Y de ahí pueden sacar mucho material para aquellos que les gusta andar inventando historias. ¿Sale? Entonces, regresando a nuestros aburridos temas de geometría, eh, todos los que no son estas 5 figuras se consideran poliedros irregulares. Los poliedros irregulares, por una cuestión pragmática, se gusta clasificarlos como prismas y pirámides, ¿sí? Los prismas y pirámides regulares, que es como otra subclasificación, son aquellos cuyas caras laterales son todas idénticas. ¿Cómo le podemos hacer para que no sean idénticas? Hay que pandear ¿cómo se llama la figura? Entonces, estas son pirámides no regulares o pirámides oblicuas. De alguna manera agarramos la punta y la doblamos, ¿no? Entonces, las pirámides rectas son regulares, las que están pandeadas son irregulares. Igual esta información no viene en su libro y todo este documento se los voy a pasar. ¿Sí? Aquí tenemos a los poliedros regulares. ¿Cómo le ponemos nombres a los poliedros? Muy fácil, por el número de lados, de caras, ¿sí? No de lados, de caras. Entonces, el poliedro con menos caras que podemos tener es 4. ¿Sí? No puede haber un poliedro de 3 caras porque si no, no lo puede cerrar. Entonces tenemos el tetraedro, 4, pentaedro, 5, hexaedro, heptaedro, octaedro, etcétera. Entonces ocurre lo mismo que con los polígonos convexos, ¿sí? Aquí están los sólidos platónicos o los fundamentales, y bueno, cualquiera que no sea estos los consideraremos como no regulares, ¿sí? Cualquier cosa que sea curva no es un poliedro. Entonces, si tiene alguna parte curva como esto, por ejemplo una dona, la manera elegante de decir dona es toroide, un toroide, una dona, pues bueno, esos no entran en la categoría de poliedros. Aquí tenemos algo así como una estrella, una piñata, ¿sí? Hay muchos tipos de clasificaciones, no tenemos demasiado tiempo para abundar en ellas. Por ejemplo, los sólidos de Arquímedes, había otra manera más elegante de decirlo, pero no, se me traba la lengua. Entonces, son este tipo de sólidos que se parecen mucho a los platónicos, pero vean que sus caras ya son diferentes. De aquí salen los balones de fútbol, ¿sí? Y algunas otras estructuras. Este tipo de cosas tienen aplicaciones bien interesantes en química y en biología. Ahorita que están de moda los virus, pues bueno, muchas de estas estructuras de moléculas o de virus justamente corresponden a geometrías de este estilo. Y un toroide de chocolate, ya me estás entendiendo, Michelle. ¿Sí? Si andas ahí en una facultad de mate y llegas y dices eso, quien esté no va a poder evitar buscarte tu toroide de chocolate para premiarte por saber utilizar ahí bien el término. Entonces aquí hay muchas clasificaciones, muchas cosas que se pueden hacer. No las vamos a abordar. A quienes les interesen estos temas, que siempre son muy interesantes,
ya tendrán esta presentación para que puedan ahondar, ¿sí? Ahora, ¿dónde tienen su principal aplicación o, digamos las cosas más inmediatas esto? En diseño, en arquitectura y en arte. Entonces, el resto de esta presentación son son diseños de edificios. Seguramente todos habrán visto un edificio muy parecido a este en León, que está, ya vieron dónde está el original, ¿sí? Se robaron el diseño del Teatro Bicentenario de acá. Y aquí les van a presentar ya muchas aplicaciones, pues de todos los poliedros, de todos los sólidos, ¿sí? Cómo se pueden aplicar en edificaciones, en paisajismo, en diseño, en arte. Entonces aquí hay muchas cosas muy entretenidas, muy interesantes, ¿sí? Entonces aquí lo vamos viendo bastante rápido, ¿sí? En un auditorio. Se pueden aplicar en interiores, en exteriores. Normalmente ahí los que le vayan a entrar a la arquitectura, diseño industrial o cosas que se le parezcan, trabajos de investigación muy comunes son estos. Búscame aplicaciones, dime dónde está el lugar y luego ahí cuando uno es estudiante o pasante de arquitectura, a veces tienes que andar viajando para ir haciendo tus prácticas o conocer estos sitios. ¿Sí? Epcot, en uno de los lugares más siniestros de la Tierra, en Disney. Aquí actualmente hacen investigación, hacen desarrollo en genética, en alimentos. Estos tipos ya después de comprar todos los medios de entretenimiento, seguramente aquí van a desarrollar los chips de implante cerebral para que nos controlen. O bueno, eso siempre he pensado. Aplicaciones en muebles, o sea, en lámparas. Esto es infinito, ¿no? Ya si vendes tus doritos así, pues en lugar de venderlos en 12 ya los puedes vender en 50 pesos. Este tipo de ideas se pueden implementar para poner un negocio, para poner algo así como empaques de productos. Pero bueno, esto ya es en el área profesionista. Diseño de carteles. Entonces es lo interesante de conocer toda esta parte de la geometría, ¿no? Que vean que se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces esto es la principal idea es motivarlos y bueno, aquí vamos a darle crédito. Me volé la tarea aquí de Guillermo Alexis Córdoba Bonilla. Supongo que, ¿cómo se llama? Algún estudiante de arquitectura o de diseño. Entonces todo este tipo de presentaciones las pueden encontrar en internet. ¿Sí? Y bueno, aquí avanzan, todo esto es material adicional para que puedan ahí ir, digamos, estudiando, repasando todo esto. Podemos tener sólidos cóncavos y convexos. Aquí la definición es idéntica. Nada más que, bueno, ocurre el mismo problema que no viene en la presentación, en su libro, que es una imagen de un cóncavo y un convexo. Se les olvidó ponerlo, no tuvieron espacio, no sé qué haya sucedido ahí. Pero igual le ponemos poliedro cóncavo. Entonces, los poliedros cóncavos van a tener ángulos diedros mayores a 180 grados. Acá en las imágenes, aquí hay un cóncavo, cóncavo. Por ejemplo, estos son convexos, estos dos. Este es un ejemplo de poliedro cóncavo. Tiene un ángulo mayor a 180 grados. Estas estrellas, estas especies como de piñatas, ¿sí? Y la regla para determinar si es cóncavo o es convexo es bastante parecida a las de las figuras. Si tú puedes poner dos puntos dentro del sólido y las puedes unir con una línea de tal manera que no se salga del sólido, es convexo. Entonces si tú pones un punto aquí y uno acá, la línea se sale. Entonces es cóncavo. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho material para que revisen. Y entonces si se sale la línea, es cóncavo, digamos, no hay pierde. Y los cóncavos siempre les van a encontrar compartimientos y cosas por el estilo. Y vean, un escritorio es un ejemplo de poliedro cóncavo. ¿Sí? En el caso, aquí estoy viendo que a Misael se le fue la luz, gracias por avisar. Bueno, pues toda esta clase se está grabando, ¿sí? Ahí para que no pierdan detalle. Entonces, después de hablar eso, vamos a esta actividad, elaborar un organizador gráfico. Aquí está el organizador gráfico. Entonces van a poder utilizar, por eso les conseguí este material. Entonces esa sería la actividad 1. Se los paso para que ustedes lo tengan por ahí.
¿sí? Luego aquí viene el tema de volúmenes. Las fórmulas para calcular volúmenes, pues bueno, esas ya seguramente ya las conocen. Entonces lo importante aquí es saber consultar qué significa cada una de las cosas. La parte más importante, todos los prismas tienen el mismo tipo de fórmula. Hay que calcular el área de la base y luego multiplicar por la altura. Área de la base, que sería L cuadrada por altura L. L cuadrada por L, L cúbica. Entonces, estas fórmulas son muy sencillas de deducir. Por ejemplo, una caja, pues es base por ancho por alto, ¿sí? O el área de la base, que sería A por B por altura. Para los prismas, cada tapa de los prismas va a tener una forma en específico. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma triangular. Entonces hay que calcular el área del triángulo y luego multiplicar por la altura del prisma. Entonces todos los procedimientos para obtener los volúmenes de estos sólidos son bastante sencillos. Las áreas, esas son las que son más latosas. Para imaginarse un poquito cómo son las áreas, bueno, todo esto es de la cosmología. Vamos a poner aquí áreas poliedros. Entonces, cuando se refiere a las áreas, se refiere a que ustedes puedan hacer esto, ¿sí? A que de alguna manera el sólido ustedes lo puedan desglosar, lo puedan abrir. Ahí dejen que vaya cargando la imagen un poquito. Vamos a hacer grande esto. Entonces se refiere a que el sólido ustedes lo puedan desarmar. Seguramente en la primaria o en la secundaria alguna vez les habrán dejado una tarea de conseguir estos planitos y armar un cubo, armar un paralelepípedo, o también le dicen ortoedro. Estas figuras tienen a veces más de un nombre. Armar un prisma, armar un cilindro, una pirámide, un cono. Entonces, para calcular las áreas superficiales, lo que tenemos que hacer es desarmar la figura en cada una de sus caras y calcular el área de cada una de sus caras. Por ejemplo, de un cubo es bastante sencillo, son 6 caras, cada área es a cuadrada o lado al cuadrado. Entonces, como tiene 6, pues la fórmula del área sería 6 veces el área al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, para una de estas cajas, pues sería lo mismo. Tendrías 2 veces este rectángulo, 2 veces este rectángulo, 2 veces este rectángulo. Y aquí tienes 2 veces A por B, 2 veces A por C, 2 veces B por C, y así consecutivamente. Para el área de un prisma necesitas 2 veces el área de la base, que en este caso fue un pentágono. Esto puede ser un hexágono, un cuadrado, un triángulo, más el área lateral. Para calcular el área lateral, pues bueno, necesitas una de las aristas. Entonces vean que esta línea de aquí corresponde al perímetro del pentágono y multiplican por la altura. Entonces el área lateral es perímetro por altura. Y así, cada figura que tú te vayas encontrando, pues va a tener por aquí una manera de hacerse, ¿no? Obviamente, entre más complicadas son las figuras, como puede ser una pirámide trunca, un cono trunco o la superficie de un cono, pues obviamente las fórmulas se van haciendo más complicadas. Todas estas fórmulas siempre se pueden deducir de formas geométricas o por medio de cálculo integral, ¿sí? Siempre este tipo de fórmulas se pueden deducir, se pueden obtener. No estamos ahorita, de hecho en la clase del 206 les enseño cómo deducir una de esas fórmulas, sí es parte de los ejercicios, pero pues bueno, no, lo más importante de toda esta información es que sepan que la pueden ir a buscar en internet. Incluso luego a mí me sucede mucho, si se me olvida a mí alguna de estas fórmulas, no se crean que yo me las sé todas de memoria, rápidamente entramos a Wikipedia, entramos a algún sitio de confianza y las encontramos. Por ejemplo, si quieren las fórmulas de los sólidos platónicos, nada más entran a esta página. Por ejemplo, si quieren la fórmula del tetraedro, entran aquí al tetraedro. Y aquí van a ir encontrando las fórmulas y toda la información pertinente al respecto de esta figura. ¿Sí? Obviamente estas figuras tienen un montón de incidencias en otras áreas de las matemáticas. Entonces van a encontrar pues toda la información posible. Entonces aquí hay bastante para que ahonden. Por ejemplo, el metano tiene estructura de tetraedro. Entonces todas estas sólidos o todas estas figuras, aparte de tener muchas aplicaciones en la parte de arquitectura, diseño, arte y cosas que se le parecen, pues obviamente sus principales y más potentes aplicaciones las van a encontrar en física, química y en biología.
Entonces esto para seguirlos motivando por ahí. Entonces aquí van a encontrar todo. No hay pierde, no son cosas que ustedes se deban de saber de memoria de ninguna manera. Me decía uno de los mejores profes que tuve en la carrera, para eso están los libros, ¿sí? Para guardar toda esa información que a veces no cabe en la mente. Y bueno, aquí en su libro se volvieron locos y nos pusieron estos, que no son poliedros. ¿Sí? Entonces cilindro, cono y esfera no son poliedros. Aquí están sus fórmulas de volumen, aquí están sus fórmulas de área de superficie. ¿Sí? Y bueno, aquí en el ejemplo 1 les piden calcular el área lateral de un cuadrado, entonces nada más hay que sustituir en las correspondientes fórmulas, les piden calcular el volumen del cubo, les piden calcular el área total del cubo. Entonces con el grupo, con el 206, hice el ejercicio 1 y el 2, ¿sí? Ahí lo ven más tarde en el video para que puedan completar aquí su tarea. Y con ustedes voy a empezar a hacer aquí el ejercicio 3. De hecho, el ejercicio 1 y el 2 son los más latosos, son los más difíciles de esas hojas. Entonces los consultan ahorita un poquito más tarde en los siguientes videos. Bueno, de hecho el video creo que ya lo tengo ahí subido, publicado. Este es el procedimiento del 1. Vamos a hacer, perdón, este es el procedimiento del 2. Vamos a hacer el 3. Determine el área total, el área lateral total y volumen de un prisma cuya base es un triángulo equilátero de 4 centímetros por lado y 6 centímetros de altura. Entonces, lo primero que necesitamos es obtener el área del, ¿cómo se llama?, de un triángulo equilátero, y para eso nos va a convenir mucho hacer un dibujo. Entonces vámonos para acá, vamos a buscar nuestra herramienta de sólidos, que diga de polígonos regulares, y vamos a hacer un triángulo equilátero. Entonces en el texto les dicen que el triángulo equilátero tiene 4 centímetros de lado, ¿sí? Entonces cualquiera de sus lados mide 4. Entonces con esto lo que nos están diciendo es que la base mide 4. Ahora nos falta la altura. Va a haber dos maneras de calcular el área de este triángulo. Lo podemos hacer mediante la fórmula de Herón, ya que tenemos todos los lados, o podemos tratar de deducir cuál es la altura. A mí se me hace más fácil deducir cuál es la altura que utilizar la fórmula de Herón. ¿Cómo deducimos esta altura? Bastante sencillo. Hay que identificar que al poner esa altura ahí, este lado pues es de 2 centímetros y este lado también se hace de 2 centímetros. Entonces tenemos hipotenusa y tenemos uno de los catetos y lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Entonces la altura es 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Al lado más grande, que es este, le quitamos este que es el más pequeño para encontrar este que es otro de los lados más pequeños. Entonces la altura de ese triángulo es esta pequeña operación, muy simple de hacer. 4 al cuadrado da 16, 2 al cuadrado da 4, 16 menos 4 da 12. Entonces aquí nos queda raíz de 12. Lo voy a dejar expresado por un momento así. Como ya les había comentado anteriormente, si no les gusta la raíz de 12, pues bueno, pongan cuánto valen decimales. Raíz de 12 da 3.464. Entonces ahí ya tenemos la altura. Ya tenemos la base. La base es de 4 centímetros. ¿Sí? Y estos también pues tienen que ser centímetros. El área de la base pues es el área de un triángulo, entonces es base por altura entre 2. Y hacemos pues esta cuenta, ¿no? Vamos a multiplicar este número de aquí, que de hecho yo lo voy a preferir manejar así, por este número de acá. Entonces aquí, para respetar el orden, base es 4, altura es raíz de 12. Y aquí va un 2.
¿sí? Entonces, 4 entre 2 da 2. Entonces, esto nos queda 2 veces la raíz de 12. ¿Sí? Que algunas de sus calculadoras, las más modernas, seguramente este resultado se los pueden poner como 4 veces la raíz de 3. Entonces, todos estos resultados son equivalentes, son idénticos. Y otra vez, pueden verificar con su calculadora que este número y este número de acá son el mismo. Si hacen 2 por la raíz de 12, les va a dar 6.92. Si hacen 4 por la raíz de 3, brujería, 6.92. ¿Sí? Y vamos a ponerle otro decimal, 6.928. Entonces ya tenemos el área de la base. Mucho ojo, como esto ya es una base y estos también eran centímetros, pues bueno, centímetros por centímetros, estos ya son centímetros cuadrados. Ya nada más nos falta multiplicar por la correspondiente altura. Aquí nos dice que la altura es de 6 centímetros. Para encontrar el volumen del prisma, necesitamos el área de la base. Ojo, esta aquí, esta es la altura del triángulo. Muy importante no confundir eso. Esta es la altura del triángulo. ¿Sí? Y aquí va la altura del prisma. Entonces vean, hay más de una altura involucrada, no, es muy importante que no las vayan a confundir. Y aquí para terminar, multiplicamos este número por la altura del prisma, que es de 6 centímetros. Y el resultado final, 6 por 4, 24 veces la raíz de 3. Que en decimales, y ojo, estos ya eran centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados por centímetros, pues da centímetros cúbicos, que son las unidades de volumen. Y si les gusta esto en decimales, pues bueno, hagan 24 veces la raíz de 3, que les va a dar 41.56. Entonces vean, el problema, la parte complicada, ¿cuál fue? Encontrar la altura del triángulo, que es la base. ¿Sí? Esa fue la parte latosa. Y encontrar el área de la base. Otra dificultad de este problema, no confundir la altura del triángulo con la altura del prisma. Ya dibujando el prisma, o sea, este es H triángulo. Ah, caray. No sé qué le apreté. Esta es la altura del triángulo, mientras que el prisma más o menos va a ser algo como esto. ¿Sí? Aquí para ser como enfáticos, esta es la altura del prisma, perdón, las tapas del prisma. Y aquí vamos a hacerle sus caras. Ahí tenemos una cara. Y aquí tenemos la otra. Entonces ahí tenemos un dibujo del prisma. Y esta es la altura del prisma. Y esta es igual a 6 centímetros. Mientras que la altura del triángulo la tuvimos que encontrar por acá. Entonces hay que tener precauciones con qué estamos sacando o qué estamos haciendo con cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Regresando acá al ejercicio, nos pide ahora el área lateral. Para el área lateral, el área lateral es 2 veces el área de la base, que ya la tenemos, que es esta.
¿sí? O esta, más el perímetro de la figura multiplicada por la altura del prisma. Entonces vean, son problemas sencillos, pero que tienen muchos detalles. Entonces la altura, en este caso, 2 veces el área de la base, ya tenemos el área de la base, sería 2 por este número. Y luego el perímetro de la figura, ese es bastante sencillo, como es un triángulo equilátero, pues es 4 por 3, 12. Entonces el perímetro de la figura son 12 centímetros y se multiplica por la altura del prisma, que son 6 centímetros, ¿sí? Y estos ya eran centímetros cuadrados, porque ya son el área de la base. Perdón, este es el área total. Sí, porque ya estoy considerando las tapas. Y bueno, con ayuda de su calculadora, pues ya sabemos que este número, el área de la base es este. O vuelven a hacer esa operación. ¿Sí? Es 6. Perdón, no se crean, no da este número. Este número 2 veces les va a dar como un 13. Entonces 2 por 4 les da 8, 8 veces la raíz de 3. Entonces les va a dar 13.856 centímetros cuadrados. Y aquí es 12 por 6. Les da 72 centímetros cuadrados. Y suman 72 más 13.856. Entonces el área total pues es de 85.856 centímetros cuadrados. El área lateral pues es nada más esta parte, ¿sí? El perímetro por la altura del prisma. Y pues ya vimos que da esto. Entonces aquí quedan 72 centímetros cuadrados. Y aquí está el problema 3 hecho. Nos quedan 3 minutos. No creo poder hacer el 4 en 3 minutos. Determina el área lateral total y volumen de una pirámide hexagonal regular. Entonces luego con el siguiente grupo. Y pues bueno, 3 minutos para dudas. Si no, eso fue todo de mi parte.